Ya. Empezamos entonces, ¿ya? Ya. En la actividad anterior habíamos realizado. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ay, salud, sí, por ahí han estornudado. Ya. En la actividad anterior habíamos, ¿no? Habíamos dejado como actividad eso de acá, ¿no? Entonces, lo que primero debemos, en este caso, observar, más que todo, lo que más que todo debemos primero observar es que vemos acá dos anillos, ¿no? Un círculo y dentro vemos otro círculo. Son dos círculos que están, ¿no? Uno contenido en el otro. ¿Ya? Acá vemos una elipse, pero esta misma elipse también la encontramos acá. Y esa misma también la encontramos acá. O sea, son dos elipses, ¿no? Entonces, pero vemos que estos elipses están centradas. En el centro hay un círculo, ¿no? Vemos que en el centro hay un círculo, ¿no? No tenemos medidas, pero podemos asimilar en la imagen, ¿no? Podemos asimilar, ¿no? La figura hacia, ¿no? Hacia este diseño, ¿no? Entonces, vamos a entrar al CorelDRAW. Entramos al Corel, que todo para practicar esto de aquí, que son las rotaciones, ¿no? Cuando nosotros hemos dejado la actividad, más que todo había dificultad con el tema de las rotaciones, ¿no? Con el tema de las rotaciones. Voy a cerrar esto de acá. Abrimos una hoja nueva, repaso 2, una hoja 4, unidad de medida milímetros y ya está. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos, ¿no? En este caso el diseño que nos muestra es un círculo y dentro hay otro círculo, ¿no? Y tenemos lo que es una elipse, bueno, son tres elipses, ¿no? Y unos circulitos que vemos ahí, ¿no? Unos circulitos que estamos viendo en este caso. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Estamos viendo ahí más o menos, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá en el detalle de los círculos, ¿no? Vemos que en una elipse, por ejemplo, vemos que acá hay 1, acá hay 2, 3, 4, ¿no? Hay cuatro circulitos en una elipse. En la otra, por ejemplo, hay 1, 2 nada más, ¿no? Entonces, no son, no, en este caso no son similares, ¿no? Pero podemos colocarlo, ¿no? Podemos colocar, en este caso, ¿no? Esos circulitos, ¿no? Podemos ubicarlo, ¿no? Vemos que hay ¿cuánto? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circulitos, ¿no? Ubicados, no están ubicados uniformemente, sino que están, ¿no? Ubicados en los bordes de las elipses, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Podríamos realizar, ¿no? En este caso, las elipses podemos hacer, o si no, también podemos hacer también los círculos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la elipse, ¿no? Ya saben que para hacer la elipse, ¿no? Elegimos en nuestra caja de herramientas elipse y jalamos hacia abajo, hacia la parte inferior, y armamos en este caso nuestra figura, más o menos calculando. Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya tenemos una elipse, ¿no? A ver, de repente voy a hacer otro más, voy a reducirlo un poquito más. Aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí, un poquito más gordito, ahí, ya, ¿no? Ya tengo una elipse, por ejemplo, ¿no? Listo. Ya no necesito estar haciendo otra más, ¿no? Ya no necesito estar realizando otra, ¿no? Entonces lo que voy a trabajar acá más que todo es la orientación, nada más, ¿no? La orientación con respecto a eso. Acá vemos que acá se forma como una X acá, ¿no? Una X, ¿no? Entonces hay que visualizar esto de acá, ¿no? Yo veo que esta figura está en forma vertical, ¿no? Vertical, ¿no? Entonces, si yo le giro acá 90 grados, si yo le pongo en la parte superior 90 para que gire, ¿ven? Se cambia ahora en modo horizontal, ¿ven? Antes estaba, ¿no? De esta forma, y luego, en este caso, ¿no? Cambia a esta parte, ¿no? Esta etapa, ¿no? Porque le estoy invirtiendo, le estoy colocando
90 grados, ¿no? Donde vemos eso está en la barra de propiedades, ¿no? Vamos recordando que esta barra que está aquí, ¿no? Esta barra que está acá, la que está encima de la regleta, ¿no? Esa barra es las propiedades, ¿no? Si tú seleccionas la hoja, te va a salir las propiedades de la hoja. Si seleccionas, en este caso, la figura, te sale las propiedades de la figura, ¿no? Entonces tenemos esto de acá, ¿ya? Bien. Listo. Entonces, vamos a, bueno, nuevamente lo voy a poner igual como estaba antes. Ya está. Entonces lo que voy a hacer acá es crear duplicados. Tengo uno, voy a crear dos duplicados más. Uno y dos, ¿no? Ahí está. ¿Cómo creamos los duplicados? Arrastramos con el clic izquierdo y sin soltar el izquierdo le doy clic derecho, ¿no? Y se forma un duplicado, ¿eh? Ahí está, ¿no? Le creo un duplicado al objeto. Y bueno, le hago ¿no? En este caso hago la rotación, ¿no? Hacemos la rotación, ¿no? Le pongo acá un ángulo de 45, por ejemplo. Ahí está. Y al otro le pongo en este caso un ángulo, bueno, de menos 45, ¿no? Porque si para la izquierda es 45, ¿no? Entonces para la derecha le pondría menos 45, ¿no? Menos 45. Ahí está, ¿ves? Y ya está. Entonces ya estaría casi formado ¿no? El 50% de la figura, ¿no? Y lo que queríamos es ubicarlo nada más, uno encima del otro. Pero como vemos acá en el diseño, todos están desde el centro, ¿no? Desde el centro. Entonces vamos a ubicar la figura, ¿no? Desde el centro, ¿no? Vamos a ubicar la figura desde el centro. Entonces acerco, ¿no? Le doy un clic a mi objeto, ¿no? Selecciono mi objeto, me acerco al centro y va a salir el letradito de centro, ¿no? Entonces yo le doy un clic y arrastro desde ahí y lo voy a ubicar en el centro, en este caso, de la otra figura. Ahí me está saliendo ahí, ¿no? Y me está marcando justo ahí. Ahí está, suelto. Ahora agarro el otro, nuevamente igual del centro, arrastro y busco el centro de la figura primera, ¿no? Y justo está ahí, ¿eh? Y ya está. Ya está la figura, ¿no? Ya está, ¿no? No ha sido complicado, más que todo el tema de lo que es la rotación, ¿no? El tema de la rotación más que todo, ¿no? Ya está, ¿no? Acuérdense que todos lo hemos colocado desde el centro, o sea, la elipse tiene un centro, ¿no? La elipse tiene un centro, ¿no? Entonces se está ubicando desde ahí. La otra elipse también tiene un centro, también justo ahí en el mismo sitio se está ubicando. Y la que está en forma vertical también tiene un centro y se ubica también en el mismo sitio. Entonces los tres tienen su centro en el mismo lugar, ¿no? Tiene su centro en el mismo lugar, ¿no? Entonces haría nomás el círculo que va del centro y ya estaría, ¿no? Ya. Ahora, para hacer el círculo también no es complicado, ¿no? Para hacer el círculo también no hay que complicarlo. Seleccionamos la elipse y ubicamos el puntero, ubicamos justo ¿no? Buscamos el centro, ¿ve? Una vez que nos marca el centro, ¿no? Nos marca, y si, ¿no? De repente por ahí, no, a mí no me marca, de repente dice, ¿no? Cuando acerco no me sale nada. Allá, entonces hay que habilitar acá, dice, la opción de encajar en, dice, no, hay que tenerlo esto habilitado, tiene que esto estar activo, ¿ya? Tiene que estar activo, ¿ya? Eso está en la barra donde están las configuraciones, ¿ya? Del CorelDRAW. Entonces, acercamos y desde ahí empiezo a crear. Una vez que me sale el letradito azul, comienzo a crear ahí mi círculo que va a ir alrededor, ¿no? Entonces está creando desde el centro. Ahora, para que sea regular, presiono la tecla Control. Ahora, para que salga desde el mismo centro, presiono la tecla Shift y ahí está, ¿no? Lo colocaría acá, coloco uno, ahí está, ¿no? Y nuevamente haría otra vez desde el centro, a ver, un clic afuera, desde el centro, coloco acá y ahí está, ¿no? Listo, ¿eh? Ahora voy a cambiar a modo selección para poderlo trabajar, ¿no? A ver, lo voy a arrastrar. A ver, un poquito más acá. Ahí está, ¿ves?
Entonces ya tenemos casi la figura. Ahora lo único que nos faltaba sería poner una bolita acá en el centro, ¿no? Nos pide hacer una bolita chiquita, ¿no? Lo ponemos, ¿no? Desde acá buscamos igualito, buscamos el centro, desde ahí armamos, presionamos control más shift y ubicamos más o menos un circulito. No tenemos una medida, ahí está. Listo, ya está. Y ahora crearíamos en este caso el circulito pequeño, ¿no? Vamos a crear un circulito, por ejemplo, ahí. Ahí está, son 8 círculos, ¿no? Ahí está. Entonces acá, por ejemplo, tenemos uno y ya con ese podría crear varios duplicados, ¿no? Por ejemplo, voy a jalar y lo voy a ubicar, por ejemplo, acá. Ahí está, ¿no? Ubico otra vez por acá, por ejemplo, ahí. Ahí está, ¿no? No es complicado, Está. Y lo voy ubicando acá y así sucesivamente, ¿no? A ver, 4, acá, a ver, lo voy a poner. No, ya no me estoy guiando de la hoja, pero de esta forma podemos crear los círculos, ¿no? Ahí está, ¿no? Voy a ubicar acá. Y acá lo voy a ubicar acá. Ahí está, ¿no? Son 3, 4, 8 era, ¿no? Ahí está, esto lo borro. 8 no va a ser, ¿ya? Y eso sería, creo, el diseño, El diseño, ¿no? Ya, ¿sí? ¿Alguna consulta de repente con esto? Sí, claro. ¿No? Entonces, primero, cuando vamos a realizar, ¿no? Cualquier tipo de diseño, primero revisamos qué objetos tenemos dentro, ¿no? Acá tenemos 2 círculos, ¿no? 2 círculos perfectos, ¿no? Tenemos una elipse que es la misma elipse, está duplicada, está triplicada, ¿no? Vemos que acá está en modo vertical, luego acá está inclinada y el otro está, del otro lado también está inclinado, pero vemos que la inclinación tanto a la izquierda como para la derecha es similar, o sea, son iguales, ¿no? Entonces, usamos en este caso nuestras reglas de rotación. En el centro tenemos un círculo, ¿no? Entonces, empezaríamos primero haciendo las elipses, ¿no? ¿Sí? Empezaríamos haciendo las elipses. Sí, hay un poquito. Sí, hola, ¿cómo estás? Háblale. Ya está, ¿no? Entonces, cuando creamos el diseño, ya saben que trabajamos bastante con lo que son rotaciones, ¿no? Las rotaciones. Esto, ¿no? Esta rotación que visualizamos acá, por ejemplo, ¿no? Esta rotación que vemos acá, bueno, vemos el objeto y está en forma vertical, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos creado el objeto? Hemos solo seleccionado hacia abajo, no hemos arrastrado hacia abajo. Ya el objeto por sí se está realizando de modo vertical, ¿no? De modo vertical, cuando ¿no? tiras de arriba hacia abajo, ¿no? Ahora, si jala de izquierda a derecha, ¿no? El objeto se crea de forma horizontal, ¿ya? De forma horizontal, ¿no? Entonces, para crear ese objeto primero crea azul. No es necesario que vayas a crear 2 más con diferente medida, ¿no? Para que tengan la misma medida. Bueno, primero que no sabes qué medida es. Yo tampoco sé qué medida es, ¿ya? Entonces, para poder hacer que los objetos sean iguales, porque vemos que las dos elipses, ¿no? Las 3, mejor dicho, son iguales, ¿no? Entonces creamos uno y de ese uno creamos duplicados. Creo primero una elipse, ¿no? Tratar de buscar que sea, ¿no? Que tenga las proporciones, ¿no? O sea, también hay que tener una pequeña visión, ¿no? Hay que tener un poco de visión para hacer también la figura, ¿no? Si vemos que la figura presenta unas características, ¿no? Similares, no lo vamos a hacer así, pues, ¿no? Por ejemplo, no lo vamos a hacer así, ¿no? No vamos a hacer la figura de esta forma, ¿no? O no la vamos a hacer así la figura, ¿no? Entonces, tenemos que también revisar también, ¿no? Ver, ¿no? Entonces, ahora, si la dificultad es en hacer la figura, ¿no? Arrastramos, con un clic arrastramos y vamos creando, ¿no? Vamos creando el grosor, ¿no? Necesario, ¿no? El grosor necesario, ¿está bien? Ahora,
Si vemos acá, por ejemplo, vemos que las bolitas, ¿no? Las bolitas, ¿no? Que van dentro, vemos que los círculos que están dentro, ¿no? Vemos que, ¿no? Casi son, bueno, son casi iguales, ¿no? Vemos que hay una cierta relación entre todas ellas, ¿no? ¿No? Podemos decir que son similares, ¿no? Son similares ¿no? Estas bolitas que están acá. Esta de acá no es igual, esta es más grande, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos que este círculo vemos que es un círculo que está acá, es un círculo. Vemos que hay una pequeña distancia, ¿no? Con la otra, ¿no? Entonces están cerca. Entonces cuando vamos a realizar la figura, ¿no? Cuando vamos a realizar, por ejemplo, el borde, entonces cuando vamos a crear desde el centro, ¿no? Desde el centro vamos a crear el borde de la figura, por ejemplo. Ahí creamos el borde, ¿no? Vamos a crearlo de esta forma, ¿no? Creamos uno, ahí está, ¿no? Y de ahí nuevamente creamos el otro, ¿no? El otro que también va a ir desde ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora vemos que la separación entre uno y otro no, es muy corta, ¿no? Más o menos aquí podría ser, ¿no? Puede ser acá también, ¿no? Pero no lo vamos a poner así, ¿no? Así o así, ¿no? No, hay que ver también la imagen, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, pero, o sea, la idea es que no hay problema si se confunden al momento de realizar las dimensiones, ¿no? Porque la idea es aprender, ¿no? Aprender. Por eso es bueno practicar, ¿ya? Por eso es bueno, más que todo, practicar con el objeto, ¿no? Entonces, hay que, ¿no? Por ejemplo, practicar cuando les digo que crean objetos dentro, que estén dentro del objeto, ¿no? Por ejemplo, un cuadrado dentro de un círculo dentro de un cuadrado, ¿no? Un pentágono dentro, ¿no? Un pentágono, un hexágono, ¿no? Una estrella pueden crear dentro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero que encaje, ¿no? Entonces, esa es la idea con el tema de la práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el objeto que tenemos acá, ¿no? Creamos dos copias, ¿no? Acá me confundí. A ver, vamos a darle a clic acá, a ver, ahora sí, ¿no? Una copia, arrastro una copia con clic derecho, nuevamente, arrastro otra vez con clic derecho, ahí está, ¿no? Entonces ya tengo acá mi copia, ¿no? Entonces a esta de acá le inclino 45 grados, ahí está, ¿no? Ahora, ¿por qué le doy 45? De repente, por ahí alguien me pregunta, me dice, ¿por qué 45? Ya. ¿Por qué le doy 45? ¿Por qué no le doy 46, 47? 50, ¿por qué no le doy esa medida? Ya, ¿por qué no le damos eso? Por esto, ¿ya? Un poquito de trigonometría nada más. Ahí, vamos a poner acá. Ahí está. Ahí está. Miren. Solo algo breve nada más, ¿ya? A ver, algo breve con esto de aquí, ¿ya? Este es el eje, ¿no? Este es el eje vertical. Hola, ¿cómo estás? Y este de acá es el eje horizontal, ¿ya? Este es el eje vertical y este es el eje horizontal, ¿está bien? Entonces, este ángulo que ven acá es 90 grados, bueno, un poco de trigonometría, 90 grados, ¿ya? Pero dentro del Corel, o dentro de, cuando uno quiere hacer diseños, tiene que conocer las medidas, ¿no? Por eso es que al momento de crear un objeto, por ejemplo, voy a crear acá al costadito, ya, ahí está. Acá me está saliendo un ángulo, miren, acá me sale un ángulo de rotación, ¿no? Yo he seleccionado el objeto, el cuadrado, y acá me sale un ángulo de rotación, y acá me sale, en este caso, me sale una rotación hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esta rotación lo que te está diciendo es que este es un sentido, una orientación. Esta orientación es antihorario. El sentido de la manecilla del reloj, ¿no? Es horario, entonces este es antihorario. El antihorario, ¿no? Es positivo, el horario es negativo. Por eso que cuando tú le das una medida, la inclinación es, ¿no? Hacia la izquierda, ¿ya? La inclinación es a la izquierda. Si tú le pones un valor negativo, la inclinación va a ser hacia la derecha, ¿no? Más que todo eso. Entonces, ahora los ángulos, ¿no? Este ángulo de acá es 90,
Toda una vuelta es 360 grados. Este ángulo es 90, este es 90, 90, 90. 90 más 90, 180. Más 90, 270 y más 90, 360. 360. ¿No? Toda una vuelta completa es 360 grados. ¿Ya? ¿No? Entonces, ¿de dónde saco el 45? ¿De dónde sale el 45? Sale de aquí, ¿no? Por ejemplo, acá voy a crear una línea. Ahí. Ahí está. Le voy a dar, acá le voy a poner, a ver. Ya. Este ángulo de acá, a ver, este ángulo que figura acá, si todo es 90, entonces la mitad es 45. El ángulo va a salir en la mitad, 45, 45. Por eso es que le doy 45, para que sea exactamente, ¿no? Que sea, en este caso, sea proporcional, ¿no? Porque si yo le doy 46, 50, va a salir, la medida va a salir un poco más hacia arriba, o va a salir un poco más hacia abajo. Entonces, para que sea simétrico, le doy 45. Entonces, las medidas 90, las medidas 45 son medidas que se usan bastante dentro de los diseños. Entonces, mira, acá yo le di 45, ahora para que gire, también le voy a dar 45, pero en sentido contrario, o sea, menos 45. Y ya está, ¿no? Lo ubico acá en el centro y ya estaría nuestra figura, ¿no? ¿Ves? Ahí está. Sí. Allá. Ya, por ejemplo, ahí tú has creado el objeto, no has repetido el objeto. Tú estás creando 3 veces. ¿O lo has repetido? Ya. ¿El ángulo de inclinación de ahí es 45? El que está, o sea, el que está en forma vertical, no hay problema. El que están a los costaditos. A ver, dale un clic. Dale un clic en el borde. Así, mira acá el objeto, mira, tienes acá 3 objetos, ¿ya? 3 elipses. Entonces, si tú quieres saber la medida, ubícate en el borde acá y dale un clic. Por ejemplo, acá, en el borde, ubícate y dale un clic. Ajá, y fíjate en la parte de las propiedades, fíjate qué ángulo dice ahí. ¿Ah? Ya, ponle ahí, por ejemplo, menos 45, bueno. Si le vas a poner menos 45, te va a salir así como a mí, 315. Ya es lo mismo, 315. Acuérdate que toda la vuelta es 45, perdón, 360, menos 45, 315. ¿Sí? Creo. ¿Está bien? Ajá. Está bien. Sí, está bien. Está bien. El otro también corrígelo. El otro del borde. Ahí está, excelente. Ahí, cámbiale el ángulo y lo ubicas en el centro. En este caso es 45, ¿no? Si quieres que voltee hacia la izquierda es 45. Si quieres que voltee hacia la derecha, ¿no? En sentido horario es menos 45. El sentido horario es negativo, ¿sí? ¿No? Ya. Ya está, ¿no? Muy bien. A ver, miren, como práctica hagan esta actividad, miren, como práctica hagan esta actividad, a ver.
¿no? Hay un triángulo notable, ¿no? Hay un triángulo notable de 3, 4, 5, ¿ya? Entonces, vamos a ver, vamos a recrear ese triángulo, pero como no vamos a estar usando en este caso, algún tipo de regla, ¿no? Vamos a hacerlo de la forma más sencilla. Entonces, vamos a crear tres cuadrados, ¿ya? Tres cuadrados, 1, 2, 3, ¿ya? Tres rectángulos, ¿ya? Tres rectángulos, ¿ya? Una va a tener la medida, ¿no? De 50, perdón, 40, ya, va a tener la medida de, así, más sencillo, 50 por 50, ya, vamos a crear cuadrados, ya, ahí está, 50 por 50, la otra va a tener la medida de 40 por 40, y la otra va a tener la medida de 30 por 30. 40 por 40 y la otra va a tener la medida de 30 por 30. Ya saben que para poner las medidas en la parte de propiedades tenemos la opción, ¿no? Acá, justo acá tú eliges el cuadrado y acá le pones las medidas, ¿no? Hagan tanto ancho como largo, 40 por 40, 50 por 50, ¿qué más? 30 por 30. Entonces, esto de acá, si yo los junto, se va a formar un triángulo perfecto. ¿Miren? Entonces, matemáticamente debería ser. Entonces, este de acá le voy a inclinar, por ejemplo, le voy a inclinar, a ver, si es el lado más ancho, ya. Uno va a ir acá, el otro va a ir acá y el otro va a ir aquí. Ya. Este de acá lo voy a inclinar, por ejemplo, 37 grados. Ahí está. No, miento, 53, ahí está, ahora sí. 53. ¿Ven? Miren. Calza exactamente, ¿ven? Miren. Exactamente. A ver, este ángulo, ya, el ángulo de rotación de este cuadrado, el grande, del 50 por 50, es de 53 grados, ya, 53 grados. Acá lo voy a poner, ya, lo voy a poner acá. Acá. 53. grados. Ahí está. El ángulo de rotación del cuadrado grande, o sea, de este cuadrado, lo voy a poner un color, ¿ya? De este cuadrado celeste, es de 53 grados, ¿ya? Entonces, a ver, encajen los tres cuadrados y que se forme este triángulo de acá, ¿ya? Este triángulo de acá, que se forme. A ver, lo voy a pintar de otro color acá. Ahí está. Acá en esta parte blanca, miren, yo no estoy, yo los he unido nada más, ya los he unido. ¿Sí? Y se pega. Lo uno y lo uno. ¿Ven? Ahí está, ¿ven? Y encajan perfectamente, ¿ven? Encajan los tres perfectamente. Porque bueno, este viene de un triángulo notable, así que ya saben, este cuadrado se ha inclinado 53 grados y hago encajar con el de 30 por 30 y el de 40 por 40. Sí, adelante. A ver, háganlo a ver. Entonces, ¿no? En el ejercicio que habíamos visto, ¿no? Hemos creado ¿no? En este caso hemos unido tres figuras, pero se han juntado exactamente, ¿no? El único cuadrado que hemos girado es el de acá, el más grande, el de 50 por 50, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando vamos a crear
primero, no les di las medidas, son una es de 30 por 30, esta es de 40 por 40 y el más grande es de 50 por 50, ¿no? Entonces, cuando vamos a crear en este caso las medidas, primero creamos tres, ¿no? 1, 2, 3, ahí está, los tres, ¿no? Los tres medidas. Entonces, para darle las medidas, ¿no? Darle las dimensiones, tanto lo que es el ancho como el alto, ¿no? Nos vamos a la parte donde están las propiedades. Voy a hacer un pequeño zoom, ahí está, ¿no? Selecciona el objeto y en la parte superior, en esta fila que vemos de acá, donde está encima del nombre, en esta fila, están las propiedades. Y acá se puede visualizar, ¿no? Se puede visualizar una rayita que es, en este caso, el tamaño del objeto, que es tanto la altura como la parte superior, que es el ancho, ¿no? Entonces acá tenemos el tamaño del objeto. Ahora, si queremos reducir el objeto, por ejemplo, a un 20, a un 30%, lo podemos hacer de acá. De acá también lo podemos hacer. Si queremos rotar, rotamos desde aquí, ¿no? No, tenemos la opción también, por ejemplo, de reflejar horizontalmente o vertical, ¿no? Ya esto de acá lo vamos a ver también, ¿no? Y otras propiedades más, como de repente, ¿no? Las esquinas, redondear las esquinas, que también lo habíamos hecho, ¿no? Y también la línea, ¿no? La línea, en este caso el contorno, que sea más grueso de repente, ¿no? Entonces, nuestra medida será un cuadrado de 30 por 30, el otro es de 40 por 40 y el otro es de 50 por 50. Entonces, primero lo que hacemos es seleccionamos el objeto y vamos a las propiedades y le ponemos las propiedades, ¿no? 40, ¿no? Por 40, los dos, ¿no? Tanto arriba como abajo, ahí está, 40 por 40, ya está. Ahora el otro, igual, ¿no? Selecciono, acá dice 15 por 17, ya, le pongo 30 por 30, ¿no? 30 arriba, 30 abajo, ya está, ¿no? ¿Veo? Ya están las medidas. Ahora el último es 50 por 50, ¿no? Entonces igual, acá dice 16 por 28, entonces lo cambio, 50 por 50. Con esta, ¿no? Con esta opción, lo que logro es que yo le estoy dando las medidas exactas a mis objetos. Acá está, ¿no? Estos son mis objetos, tengo uno acá, tengo otro acá y tengo otro, el más grande, ¿no? Tenemos acá las medidas, ¿no? En este caso es 40 por 40, 50 por 50, perdón, 30 por 30 y 50 por 50, ¿no? Ya está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, les mencioné que solo esta de acá hay que inclinarla 53 grados. Entonces, para inclinarla, también igual, en la parte, ¿no? En la barra de propiedades, ¿no? Ya saben que esto de acá es la barra de propiedades, ya, selecciono el objeto y me va a aparecer sus propiedades, ¿no? Ahí están, miren, 50 por 50, ahí saca el tamaño que le había dado. Pero acá el giro, bueno, acá el giro dice 0 grados, ya, yo lo voy a girar 53 grados. Entonces, ¿qué va a pasar con el objeto? Se va a inclinar, ¿no? Se va a levantar 53 grados con respecto a su centro, ¿no? ¿Cuál es su centro? Su centro es el que está acá, ¿no? Este es su centro de giro, entonces va a girar 53 grados. Entonces lo voy a hacer eso, ¿no? Entonces lo giro 53, a ver, lo voy a poner acá, a ver, lo selecciono primero, ahí está, ¿no? Acá le pongo 53 grados, ¿no? Enter y ya está, ¿ves? El objeto, ahí lo voy a inclinar acá afuera. El objeto ha inclinado 53 grados. Nuevamente, miren, estaba así en 0, ¿no? Entonces selecciono el objeto, voy a la parte de propiedades y le doy una inclinación de 53 grados. Ahí está, listo, 53 grados. ¿Ya? 50. Sus figuras traten de ser las grandes, no se va a ver, ¿ya? Si lo tienen así, lo tienen lejos, no la van a poder trabajar, ¿ya? Con la ruedita del mouse, pueden acercarlo y pueden alejarlo, ¿ya? Acercar y alejar, ¿bien? Entonces ya está, ya tienen acá la figura, ¿no? En este caso la de 50 está, ¿no? Está inclinada, entonces lo único que me queda es ubicarlo, ¿no? Me queda ubicar. Entonces voy a empezar a ubicar los objetos, ¿no? Una la voy a poner por acá y el otro la voy a poner por acá, ahí por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero si vemos que acá no ha encajado bien, ¿no? No ha encajado bien. Entonces, para desplazar el objeto, tenemos que agarrarlo de las esquinas, ¿no? Desde aquí, del borde, ¿no? O sea, de acá del nodo mismo, arrastramos el objeto, ¿no? O sea, desde aquí. Miren, vamos a ver acá.
Ahí está, ¿no? Me ubico acá en el nodo, miren, en el nodo, me figura el nodo, ¿no? Otra vez. Selecciono el objeto, me acerco con el puntero y ven, y aparece el nodo, pero tengo que buscar que mi puntero se forme esa cruceta, ¿no? Entonces, si yo hago un clic aquí, arrastro y lo ubico ahí, ¿ven? Se pega, ¿ven? No necesito ya, no necesito tantear, no se pega solito, nodo con nodo, ahí está, listo. Igual en la parte superior, lo mismo, ¿no? Agarro del borde y lo pego aquí, ¿no? Ahí, y se pega, ¿no? Y se pega justo ahí. Ahí está, ¿ven? Y acá por defecto también ya se pegó, ¿no? Entonces ya está mi figura, ¿ven? Ya está la figura hecha. Ya saben que el único que gira es este de acá, el más grande, el de 53. El que está en la parte inferior, esa no gira. Ya no gira. Ya está, a ver, vamos a ver. Sí. Ya. Una herramienta también importante dentro de lo que manejamos, ¿no? Es las transformaciones, ¿ya? Los duplicados, los reflejos, ¿ya? Entonces, todos nos vamos a la pestaña que está en la parte superior donde dice ventanas y vamos a usar, acá, ventanas acoplables y vamos a usar la opción transformar, ¿ya? Nuevamente, vamos a ventanas, a la opción de ventanas acoplables y acá elegimos transformar o dice también al F7, ¿no? Ya, transformar. Y te va a salir, dice estas opciones, transformar, te va a salir girar, escalar o reflejar, ¿no? Tamaño, inclinación, ¿ya? Ya sabes. Sí, ventanas. Le das un clic, ¿ya? Ventanas. Está, ¿no? Elegimos la pestaña ventanas. De ahí elegimos donde dice ventanas acoplables. Y vamos a elegir lo que es transformar, ¿ya? Transformar. Ya está, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? Tenemos varias opciones tenemos 5 opciones, ¿no? Tenemos la primera que es, en este caso, lo que es posición, tenemos lo que es giro, ¿no? Lo que es escalar, ¿no? O reflejar, tenemos también lo que es el tamaño, ¿no? Y tenemos lo que es, en este caso, la inclinación, ¿ya? Entonces, ¿qué vienen a hacer todas estas herramientas? Con estas herramientas ya no solo, ya no, para hacer en este caso los duplicados, ¿no? Vamos a poderlo hacer desde aquí. Los giros también lo vamos a poder realizar desde aquí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, ¿no? Creo un círculo, por ejemplo. No voy a crear acá un círculo. A ver, voy a crear un círculo. Ahí está, creo un círculo, ¿no? Creo un círculo. Voy a, en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá yo me ubico en el punto, ¿no? Creo un círculo y, por ejemplo, voy a crear una copia de este objeto, pero en la posición. La primera es posición, o sea, tú puedes ubicarlo dentro de tu hoja en una posición específica. Ya saben que las posiciones se ubican acá, ¿ya? Las posiciones, le di varias copias, ya no importa. Las posiciones son estas, X e Y. Acuérdense que X es el eje horizontal y el Y es el eje vertical, ¿no? Horizonte y vertical, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, abajo. Y horizontal es izquierda a derecha, ¿no? Ya está. Entonces, tú cuando vas trasladando tu puntero, es una posición diferente, ¿ya? Diferente. El objeto, por ejemplo, acá, el objeto que he creado está en la posición 106.1 y 217.24. O sea, esa es la medida de mi hoja, está en esa ubicación.
¿bien? Tiene esta dimensión y bueno, y el resto ya ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una copia, ¿no? Voy a publicarlo aquí a un costadito. A ver, voy a borrar esto de acá. Ya. Voy a crear una copia en la posición, por ejemplo, a ver, vamos a ubicarnos, a ver, si acá es 50 y, a ver, acá, sí, ya, ya, en la posición, vamos a ubicar, ¿ya? Voy a crear una copia en la posición, en el eje X, el eje va a ser 100, y en el eje Y le voy a poner 200. Ya está. Le voy a crear una copia. Ahí está. ¿Ven? Y se crea una copia, bueno, se ha creado en la parte superior, ¿no? Se crea una copia en la parte superior, ¿no? ¿Ven? En el eje X, ¿no? En este caso se ha creado, ¿no? 100 y en el eje Y ha subido 200. Ya, otra vez, miren. Pero esta vez lo voy a poner al costadito. Miren, voy a ponerle, por ejemplo, a ver, esta medida es 30-30. A ver, le voy a poner 60 por 60. Miren, 60 y 60. Y voy a crear una copia. Ahí está, ¿ven? Se movió 60 y subió 60. ¿Ven? Esta es la copia está exactamente, ¿no? Está 60 milímetros a la derecha, 60 milímetros hacia arriba. Nuevamente, por ejemplo, lo voy a poner esta vez, lo voy a poner 30-30. 30-30. Y voy a crear una copia. Ahí está, ¿ven? Y se crean estas copias, ¿ven? Entonces, la opción de posición, ustedes pueden crear, ¿no? Desde el punto de origen de su objeto, ¿no? Ustedes cuando crean en este caso van a crear un duplicado bajo una medida, ¿no? Si yo quiero que de mi objeto se distancie, por ejemplo, no tengo este objeto, voy a poner acá otro ejemplo, miren, voy a poner acá un cuadrado y voy a decirle, ¿no? A ver, quiero que se distancie de este objeto solo 20 milímetros hacia la derecha. Entonces, como es a la derecha, es el eje X, ya le pongo 20 milímetros, ¿no? Pongo 20 en el X y en el Y, como no quiero que suba, le pongo 0. Le voy a poner una copia. Ahí está, ¿ven? Bueno, se ha desplazado 20 milímetros, ¿no? A ver, le voy a poner uno más, a ver, voy a ponerle un poquito más, ¿ya? Ahí le voy a poner 50, a ver, 50. Ahora sí, una copia más. Ahí está, ¿ves? 50, ¿no? Entonces se está desplazando 50, ¿no? Se está desplazando 50 milímetros, ¿no? Una copia hacia la derecha, ¿no? Claro, cuando el objeto es muy grande y la dimensión que le vas a dar una dimensión menor, ¿no? Entonces no va a quedar que va a salir pegadito, ¿no? Por ejemplo, si quieres que sea más exacto, así, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer un poco más exacto. A ver, al objeto le voy a dar una medida. Le voy a dar una medida de 30 por 20, a ver, 30 por 20, a ver. Ahí está. 30 de ancho, ¿no? 30 de ancho, ahí está, miren, 30 de ancho y 20 de alto, ¿ya? Ya saben que las medidas se colocan acá en la parte de propiedades, ¿no? Ahí está, 30 de ancho y 20, ¿no? Hacia arriba, ¿no? 20 de ancho, 20 de altura, perdón, ¿no? Entonces, a ver, digo, si es 30, entonces ya, y me gustaría que salga pegado, entonces yo le voy a crear una copia que sea, por ejemplo, 40, ¿no? 40, voy a crear una copia de 40, ¿no? 40 hacia la, ¿no? Hacia la izquierda. Ahí está. Le pongo copiar y ahí está, ¿ven? 40. Por ejemplo, acá voy a volver a crear, pero esta vez voy a crear dos copias. ¿Ven? Miren. ¿Ven? Y han creado dos copias. Si creas una, te va a salir uno. Si creas, en este caso, ¿no? Si creas dos, te van a salir dos hacia la derecha. Si creas tres, como acá, me va a salir tres hacia la derecha.
Ahora, ¿cómo podría ser yo un cuadrado? Acá, perdón, un cuadrado no. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, que todos estén pegaditas? Miren, lo borro. Acuérdense que la medida es 30 por 20. Entonces, yo lo haría correr 30 y haría varias copias. Miren, por ejemplo, lo voy a poner acá 30 hacia la derecha y voy a crear, por ejemplo, 5 copias. Ahí está, miren. ¿Ven? Y se crean las 5 copias. 1, 2, 3, 4, 5. Claro. Claro. El objeto tiene una medida de 30 por 20, ¿no? Entonces, el ancho es 30. 30 por 20, ¿ya? Ajá. Si tú le pones, ¿no? En lo que es posición, tú le pones 30, el objeto va, ¿no? Va a hacerse una copia, ¿no? A la posición 30, ¿ya? Allá, le puse 30 para que avance todo, ¿no? Como tiene un ancho de 30, entonces después de los 30 se va a crear el otro objeto, ¿no? Entonces ahí ya le he creado varias copias, ¿no? Varias copias. Si le pongo 15, por ejemplo, miren, voy a hacer el mismo ejemplo acá arribita, ¿ya? Si le pongo 15, se va a aparecer a partir de la mitad, ¿no? Miren, voy a hacerle acá un acá. En vez de 30 le voy a poner 15. Y por ejemplo voy a crear 10 copias. Ahí está. Entonces voy a aplicar. Ya está, ¿ven? Pero acuérdense que esto es uno. Miren, este es uno, esto de acá es otro. Esto de acá es otro objeto, ¿ven? Son objetos distintos, ¿no? ¿Ya? Son objetos, este de acá, ¿no? Este es uno, este es otro, ¿ven? ¿Ven? Entonces, la posición que ustedes crean, incluso podríamos hacer también esta figura que estoy viendo acá, ¿no? Que se está bajando, ¿no? De repente podría bajar, de repente bajar 10, ¿no? Baja 10 y hacia la derecha 20, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podría ser también así. Entonces, creo el mismo objeto acá abajo, ¿no? Ustedes pueden ir probando con eso, ¿no? Si quiero que sea, por ejemplo, 20 a la derecha, le pongo acá 20. Y le pongo, por ejemplo, 10 hacia abajo. Ya saben que para poner hacia abajo, de repente si no entendemos muy bien lo de las medidas, le ponemos menos 10, ¿ya? Le ponemos menos 10. Voy a crear, por ejemplo, 10 copias y ahí está. ¿Ven? Si quieres que salga hacia arriba, le pones valores positivos. Si quieres que salga hacia abajo, le pones valores negativos. ¿Ya? Si quieren que salga hacia arriba, le ponen valores. A ver, prueben. Primero, para empezar, hacemos un círculo. Pero no hacemos cualquier círculo. Tenemos que saber la dimensión de este círculo. ¿Ya? La dimensión. ¿Ya? ¿Dónde se ve la dimensión? La dimensión está en la parte superior. Aquí. ¿Ya? Acá vas a ver, ¿no? Ves una rayita hacia arriba, una rayita en forma horizontal y vertical. Ya, esas son las dimensiones. Hay que saber la dimensión del objeto. Por ejemplo, yo le voy a dar una dimensión. Le voy a dar, por ejemplo, 70 por 70. Ya, 70 abajo, 70 arriba. Ahí está. 70 abajo, 70 arriba, enter. Y ahora tiene una dimensión de 70 en la horizontal y 70 en la vertical. ¿Ya? Entonces, si yo quiero crear un objeto que esté pegadito en el eje horizontal, este es el eje horizontal, ¿no? El eje vertical es hacia arriba. El eje horizontal es de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Ese es el eje horizontal. Entonces, el eje horizontal es el eje X. El eje vertical es el eje Y. Entonces, si yo le quiero que salga pegadito acá al costadito, ya sé que esto es 70, o sea que esta distancia es 70. Entonces, para que cree un objeto, al costadito tiene que también va a recorrer también acá 70, porque va a ser igualito. Entonces, voy a mi propiedad y le digo, en el eje X quiero que avance 70, y en el eje Y, como no quiero que salga al costado y no quiero que suba, le voy a poner 0.
Ya saben, ¿de dónde saco ese 70? No le he inventado ese 70. Ese 70 sale de la dimensión de esta esfera que le da. Entonces la voy a crear solo una copia para que vean que se va a poner al costadito. Y le doy en aplicar. Y ahí está, se crea exactamente. Miren, si yo me acerco acá, se crea exactamente. Ahí no, el punto de contacto es un punto nada más, ¿no? Ahí está, ¿no? Se crea exactamente al costado. Ahora, si quiero que se ubique una copia, esta copia acá al costado, hago lo mismo. Ya saben que si ha sido 70 hacia la izquierda, o hacia la derecha, perdón, va a ser 70 hacia la izquierda. Entonces le pongo 70, lo mismo, ¿no? 70. Pero ya saben, ¿no? Que si es positivo es hacia la derecha. Si es negativo es hacia la izquierda. Entonces le pongo menos 70 para que recorra menos 70, ¿no? Entonces le pongo aplicar y ven, se crea, ¿no?, una copia hacia la izquierda. Estaba acá, se crea una copia hacia la izquierda, ¿no? Ahí está, y son pegaditos. Ahora si quiero que vaya hacia arriba, entonces ya no va a avanzar en el eje X, sino va a avanzar en el eje Y. Entonces le pongo en el Y, le pongo 70, pero en el X le pongo 0 porque el eje X, en el eje X no va a avanzar nada. Y le doy en aplicar, ¿no? Le doy en aplicar y ahí está, ¿ves? Ahora, si quiero que vaya hacia abajo, o sea, selecciono el objeto, quiero que vaya el objeto, una copia hacia abajo, nuevamente igual, ya en este caso ya no va a subir 70, sino va a bajar menos 70 en el eje Y, entonces yo le pongo menos 70, le pongo aplicar y ya está, ¿ven? Entonces crea las copias igualitas, están arriba, abajo, ¿ya? Tanto arriba, tanto abajo. ¿Dónde llegamos a esta ventana de transformar? Está en la parte superior, ventanas, ventanas acoplables, ¿no? ¿No? Vamos a la pestaña, ¿no? Ventanas, ventanas acoplables, acá está. Y elegimos la opción de transformar, ¿ya? Elegimos la opción de transformar y nos va a aparecer esta ventana en la parte, ¿no?, en la parte derecha, ¿no? Una ventana acoplable, que lo podemos también, lo podemos minimizar también, ¿no? Lo podemos minimizar, ¿no? O lo podemos cerrar también y luego lo volvemos a agregar, ¿no? Entonces de esa forma podemos realizar ese objeto. De esa forma podemos realizar ese objeto, ¿ya? Ahora, ¿no? Ahora, el ángulo de rotación es igualito, es lo mismo, ¿ya? Es lo que hemos estado trabajando con las rotaciones, es similar, ¿ya? Solo nomás hay que entender que con las rotaciones hay dos giros nada más. El que gira en sentido de tu reloj, ¿no? Si tú miras tu reloj está girando, ¿no? Ese sentido sentido horario. Ese es negativo. Y antihorario, ¿no? En contra de las manecillas del reloj, ¿no? Eso más que todo, ¿no? Antihorario y horario. Si es antihorario, los valores se ponen positivos. Si es antihorario, se pone negativo. Ahora, no es que salga negativo. Yo les doy ese dato de que salga negativo para que se puedan guiar. Positivo, ¿no?, hacia arriba, negativo hacia abajo, ¿ya? Ustedes ponen los valores, ¿no?, y le va a salir. Pero cuando ustedes miren, por ejemplo acá, el valor que sale aquí no es que haya bajado, en este caso, o haya rotado, por ejemplo, ¿no? Cuando le digo que le pongan menos 45, no es que haya rotado menos 45, sino que ha rotado 360 menos 45, o sea, ha rotado 315, ¿ya? Ya saben que toda una vuelta es 360, ¿no? Más que todo eso. Entonces, dentro de la opción de transformar, por ejemplo, yo voy a crear, en este caso, un cuadrado, aquí, un cuadrado pequeño, ahí está, un cuadrado pequeño. Ya saben que para crear un cuadrado usan la tecla control, ¿no? Crea un grande, no sé, ¿no? Ya saben que para crear un objeto grande, ¿no? Ya saben que podemos reducir con la ruedita, podemos ampliar con la ruedita también, ¿no? Reducimos, ampliamos, ¿no? Ya está, ¿no? Ajá, sí. Ya, sí, cualquier dimensión, un cuadrado.
Entonces, vamos a cambiar en este caso su centro, ¿no? No, pero primero vamos a ir entendiendo qué es esto de la rotación, ¿no? Acá dice la rotación, rotar, dice, girar, dice, ¿no? El ángulo dice, el ángulo es el giro que va a dar, ¿no? El ángulo es el giro que va a dar, ¿no? En este caso, tu centro de giro se ubica aquí, ¿no? En el centro. Tú puedes ubicar tu centro de giro dentro de tu objeto, ¿no? Puedes ubicarlo tu giro, puedes ubicarlo en las esquinas, ¿no? Y sabes que en las esquinas de tu objeto, en las partes medias también de tu objeto, también lo puedes ubicar. Y acá te dan una opción para que tú selecciones y ubiques el centro, ¿no? O sea, si quieres que, ¿no? Para no estar jalando, ¿no? Dices, estar jalando el centro, por ejemplo, a ver, vamos a darle acá, acá, miren, por ejemplo, ¿no? Le damos con un clic para seleccionar, un clic más para ver el centro de giro. Este es el centro de giro. Este centro yo lo puedo rotar, me lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, y lo puedo poner acá en la esquina, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, para no estar cambiando el centro de giro, acá nomás, miren, yo elijo en la esquina, acá, un clic, mira acá, ve, se ubicó en la esquina, ¿ve? Ahora acá, lo voy a ubicar arriba, quiero que se ubique arriba en el medio, clic, y ahí está, ¿ve? Se ubica arriba en el medio. Ahora quiero que se ubique, ¿no? En la esquina inferior, clic, ahora se ubica, ¿ve? En la esquina inferior derecha, ¿ve? Ya está. Ya, lo dejo ahí. Se ubicó el centro de giro en la esquina inferior derecha. Ahora desde acá voy a empezar a girar. Quiero hacer varios giros acá, ¿no? ¿Con qué ángulo? A ver, con un ángulo de rotación, por ejemplo, le voy a crear, por ejemplo, de 10 grados, lo voy a poner ya, 10 grados. O sea, cada 10 grados va a empezar a girar. Ahora, yo le digo, ¿quieres crear copias? Sí, quiero crear copias. Por ejemplo, voy a crear 20, a ver, si toda una vuelta es 360 y yo lo voy a empezar a girar con 10 para que una vuelta completa sería ¿cuántas copias? A ver, 360, ¿no? Y va a girar cada 10, 36 copias, ¿no? Ahí está, ¿no? 36. A ver, vamos a mirar cómo queda. Ahí, vamos a mirar cómo queda. Ahí está. Ahí está, ¿no? El objeto ha empezado a girar, ¿no? Ha girado, ¿no? Bueno, he creado 36 copias, o sea, con la copia que sale ahí sería 37, ¿no? Entonces podría haber puesto 35. A ver, miren, voy a poner 35, ¿ya? Voy a poner 35, a ver, acá creo que se ha creado varias copias. Voy a borrar esto. A ver. Ahí está. Acá, ¿no? Hacemos un cuadrado, en la parte superior dice giro. Allá, acá. Ya, el centro, tenemos que seleccionar el cuadrado y ubicamos el centro aquí, acá en la esquina inferior derecha. ¿Ya? Le damos un clic nada más aquí. ¿Ya? Ya está. Entonces, si tú ves el objeto, por ejemplo, mira, yo le doy un clic, selecciono. Yo le voy a decir, ubica tu centro aquí. Entonces, el centro está ubicado aquí. Bueno, ahorita no se ve. Nuevamente, mira, le doy un clic y ahí está el centro. ¿Ve? Está en la parte inferior derecha. Ahora, lo que voy a hacer es que todo esto empiece a girar. Va a empezar a girar, ¿no? Ya, como quiero que dé toda una vuelta completa, ya, y quiero que gire cada 10 grados, o sea, se va a empezar a crear una copia cada 10 grados, y sé que una vuelta completa es 360, entonces, si quiero que llegue hasta acá, hasta este punto, van a ser 36 copias, bueno, porque 36 por 10 es 360, una vuelta completa, ¿ya? Entonces, pero se va a poner, la última copia se va a poner encima de esta, ¿no? Entonces, serían 35 copias nada más, ¿no? De 36, 35. El ángulo 10 grados. Claro, 10 grados, ¿no? Claro, 35 y acá le pongo 10. Pues vamos a ver cómo se observa. Aplicar. Ahí está, ¿ven? Exactamente. Ahí está, ¿ves? Ahí está, muy bien.
¿Ah? Ah, ya, no, las medidas es un cuadrado. Un cuadrado, sí, es un cuadrado nada más. A ver, a ver. Pues está bien, está bien, está bien. Ya está, entonces. Hay que, el objeto no tiene que tener fondo, ¿ya? El objeto no tiene que tener fondo. Ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, lo voy a ubicar, el centro de giro lo voy a ubicar en, a ver, lo voy a ubicar en la parte inferior. Ahí, ¿ves? En el cuadrante, ¿no? En el cuadrante, en la parte inferior lo voy a ubicar, ¿ya? Entonces voy a empezar a hacer ¿no? Voy a hacer los giros, ¿no? Pero voy a hacer en este caso voy a hacer el duplicado. Por ejemplo, a ver, ahora, a ver, todo es más que todo, si toda una vuelta es 360, digo, ¿no? Y por ejemplo quiero que gire cada 30 grados, ¿no? En todo caso voy a realizar, tendría que, para llegar a este mismo punto serían 12, ¿no? 12 copias, porque 12 por 30 es 360. Pero ya se aplicaría el último, se pondría encima, entonces en vez de 12 pongo 11. Hago 11 copias con un ángulo de 30 grados. El centro lo estoy colocando en el cuadrante, en la parte de abajo, ¿ya? Al último estoy colocando. En la parte de abajo, en el cuadrante. En el cuadrante, en la parte inferior estoy colocando. Aplico, ya está, ¿ven? Miren, y queda exactamente, queda la figura ahí. Claro, puedes crear, no, puedes crear, en este caso, el objeto, cualquier medida que le des, tiene que ser un círculo, ¿ya? El círculo tiene que ser con control, ¿saben que con control creamos el círculo? ¿No? A ver. No, creas el círculo, ya, creas el círculo y le quitas el relleno, ¿ya? Si tiene relleno, mira, si tiene relleno se va a ver acá encima otra figura. Pero si no tiene relleno, en este caso el mío no tiene relleno. ¿No? A ver. ¿Cómo? El centro, yo estoy viendo tu centro está en el medio, entonces te está creando las copias uno encima de otro. ¿Dónde tiene que estar el centro? Abajo, ahí dale un clic abajo en el medio, no, abajo en la esquina no, abajo en el medio, ahí está, ahí, ahora sí, aplica, ahí está, muy bien, ya ves, abajo en el medio, ¿ya? Ya está, excelente. Sí, voy. Ya, a ver, son las 7:35, 37. A ver, ¿pueden salir a los servicios si no? ¿Salgan a los servicios? Sí. Ahora, si quieres hacer, o ¿no? Ahora, si quieres
360. Entonces, ¿cómo es un cálculo? A veces, a ver, me gustaría, por ejemplo, que mide, por ejemplo, cada 60 grados, bueno, 60 grados, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ir a 360, ¿no? ¿No? Entonces, si quieres crear varias copias, ¿no? Varias copias, en este caso, dale, se te lo pone en un destino. Quiere que quieres todo, entonces, por ejemplo, sería 6, no 6 duplicados, ¿no? Bueno, sería 6 duplicados en este, ¿no? Claro. Bueno, ponele pero ahora esta es la razón. Bueno, primero se crea una copia del más. ¿Ya? Ya. Ahí va. Tú creas, no, si es 60, ¿no? Por el número de copias es 60. O sea, quiere decir que va a llevar toda la vuelta y va a ponerse un encima de esto. Entonces, como sabes que se va a plantar un encima, entonces en vez de 6 vas a poner 5. Sería, con este más, pero 6. Ahora ya es exacto, mira, ahora acá me dice que es el último, está exacto. Ya queda exacto, ya no hay objetos que están bien. Con características de poner encima y poner un borde negro. Ahora, el tema de la posición acá, por ejemplo, o sea, el tema de la posición, sí, el tema de la posición, igualito. Primero que vamos a estar muy
Ya, a ver. Vamos a hacer este ejercicio de aquí. Ya, este ejercicio de acá. Y esto lo suben al Classroom. ¿Ya? Esto va a ser nuestro repaso. Ya. En este caso, las herramientas que estamos usando aquí es la herramienta de girar. ¿Ya? La herramienta de girar. ¿Ya? La herramienta de girar. Entonces, ¿cómo realizamos esta actividad? Primero, vamos a usar dos objetos. Un objeto que va a ser, en este caso, va a ser un círculo y el otro va a ser un cuadrado. El círculo y el cuadrado. Ya está. El círculo va a tener una medida de 100. ¿Ya? Va a tener una medida de 100. No tanto lo que es ancho como, ¿no? Ancho como en este caso, ancho y alto, ¿no? Y el cuadrado va a tener una medida de 40 por 40. 40 por 40, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, este objeto, ¿no? Este objeto lo vamos a ubicar, ¿no? Vamos a hacerlo rotar, en este caso 45 grados, y lo vamos a ubicar aquí, justo en el cuadrante superior. Ahí, a ver, ya, traten de ubicarlo de esta forma, y lo que harían, harían una rotación, en este caso, un giro, ¿no? Un giro, y harían, en este caso, cambiarían su centro de giro que está del objeto, lo ubicarían en el centro del círculo, ¿no? Así, ¿no? El centro de giro del cuadrado se va a ubicar en el centro del círculo. Lo trasladamos. Y lo que hacemos acá es, con un ángulo de 5 grados, ¿no? Sí. Ya, la medida del cuadrado es 40 por 40 y la medida del círculo es
de ancho es 100%, ¿ya? Le hacemos girar 45 y le ubicamos la punta en un cuadrante. Acá, ¿no? La punta del cuadrado, buscamos un cuadrante y lo dejamos ahí. Un cuadrante del borde del círculo, ¿no? Sí, sí sale. ¿Ya? Acá. Seleccionas la punta y buscas el borde, buscas el borde, y te va a salir borde, y te va a buscar ahí justo, te carga un cuadrante. Y ahí lo dejas. ¿Ya? Ahora, el cuadrado tiene un centro de giro, ¿ya? Entonces, ese centro de giro lo ubicamos en el centro del círculo, ¿ya? El centro de giro del cuadrado lo ubicamos en el centro, ¿no? En el centro del círculo. Y ahí hace la rotación, usando usando estas medidas. 5 grados, ¿no? Ángulo de 5 grados y copias, una cantidad de copias de 71, por ejemplo, ¿no? Y te va a salir esta opción, esta figura de acá. A ver, inténtenlo. Y el archivo lo suben al Classroom. El ángulo de giro es 5 grados. El giro. Usamos el girar. El giro. Ya saben que el centro de giro del cuadrado se ubica en el centro del círculo, ¿no? Lo trasladamos, el centro de giro lo trasladamos aquí. Y ahí hacemos, ¿no? Con respecto, claro, el que va a girar es el cuadrado, ¿no? Y hacemos el giro, ¿no? A 5 grados, ¿no? Ángulo de 5 grados. Y copias, hacemos 71 copias, ¿ya? Y te va a salir la figura superior. A ver, hágalo y eso lo suben al... poner esto, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo se hacía la actividad? Lo hacíamos de la siguiente forma, ¿no? Elegíamos un círculo, le poníamos 100%, luego un cuadrado de 40 por 40. Está el cuadrado, inclinamos 45 grados, ubicamos el nodo, ¿no? Ubicamos el nodo justo en el cuadrante superior, cambiamos el centro de giro al centro del círculo y aquí hacíamos la repetición con ángulo de 5 grados y 71 copias. Y ya está, eso es nuestra actividad.